En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo redactar la introducción de un artículo científico de salud. Estas recomendaciones que vamos a dar son para los artículos de revistas indizadas, sobre todo de medicina y enfermería, pero puede ser un poco distinto a lo que se maneje en ciencias sociales. Entonces hay que tener en cuenta que aún incluso temas que sean de estas áreas, pero que se publiquen en revistas de ciencias sociales, puede que estos lineamientos no apliquen de la misma manera. Eh, Antes de empezar, una frase muy importante para cuando uno está escribiendo un artículo científico es esta: casi toda buena escritura comienza con terribles primeros esfuerzos. Tienes que empezar por alguna parte, empieza por escribir algo, cualquier cosa en el papel. Entonces, realmente la recomendación es que uno deje primero fluir su escritura como se dé, como salga, desde su mente directamente al papel o al documento de Word. eh, y ya después, cuando uno tenga la idea escrita, ya uno empieza a pulirla, a a reforzarla con bibliografía, a buscar bibliografía sobre esa idea, y a partir de eso es que uno realiza el documento. Entonces la recomendación es que no se vaya uno a buscar en los otros artículos lo que uno quiere decir, sino que uno diga lo que quiere decir y después vaya y busque artículos y mire cómo eso que uno dijo está reflejado en esos artículos, si tiene razón, si no tiene razón, y cuáles son los datos respecto a esto, y complemente la idea que uno mismo ha formado, porque muchas veces nos ponemos a buscar sobre el tema de nuestro estudio y encontramos mucha información de diferentes ámbitos, de diferentes puntos de vista, y va a haber mucha información que no nos va a servir, pero si nosotros no estamos claros al respecto, es posible que metamos información ahí que puede que sea del tema de estudio, pero no específicamente, y entonces lo que nos hace es que nos de pronto nos desvía un poco el texto. Entonces, siempre mantengan el enfoque en lo que ustedes quieren decir en sí y estructúrenlo a partir de la idea que ustedes tienen y no a partir de la evidencia científica que de pronto vayan y busquen o que hayan encontrado en un artículo muy importante del tema, sino siempre tratando de enfocarse en eso que nosotros vamos a describir en nuestro estudio, eso que fue diferente o ese enfoque que tuvimos en el estudio. Entonces, primero, pues repasar un poco la estructura del artículo científico. Estas son las partes que usualmente tiene un artículo en una revista médica, pasando título, autores, resumen y palabras clave, introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones, bibliografía, tablas y gráficos y anexos. Em, Aquí algunas cosas importantes. Entonces, generalmente las tablas y gráficos están reguladas en el número, acepta más o menos unas 5, y los anexos son tablas que no se meten en el artículo primario, sino que están como complementarias para una persona que quisiera de pronto ampliar la información. Estas tablas generalmente no contienen información importante para los resultados, sino que son, por ejemplo, una tabla anexa de pronto con una lista de medicamentos que se hayan incluido o ese tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que estas tablas anexas solamente se ponen cuando realmente son necesarias y no debemos utilizar esto para meter tablas que de pronto no sabemos qué hacer con ellas en nuestro artículo, probablemente las podemos quitar. Y lo otro es que generalmente, si bien uno cree que la estructura de esto se hace lineal desde el principio hasta el final, en realidad un artículo científico lo que uno recomienda es que empiece escribiendo los resultados y los métodos, que son lo que uno realmente hace, ¿no? Cuando uno ya hace y toma y pone en práctica la metodología que había planteado, entonces va a obtener unos resultados de primerazo y sus métodos probablemente van a haber cambiado a los que fueron en el anteproyecto. Entonces, la recomendación es primero escribir estas dos partes del estudio, luego escribir la discusión y las conclusiones, y luego de cuando ya uno tiene estas tres partes se va y escribe la introducción, porque en realidad la introducción es como un resumen de lo que se dijo
en todo el artículo. Entonces, si nosotros em, empezamos escribiendo la introducción, probablemente es posible que ya después cuando hagamos los resultados encontremos otras cosas diferentes a lo que habíamos descrito y entonces nos toque cambiarla. Entonces la recomendación es que esta introducción debe ser un reflejo de lo que son las otras partes del artículo. No es una parte en sí individual, sino que viene siendo también un resumen un poco de, de qué fue lo que hicimos. ¿A qué me refiero con esto? No es que vayamos a describir lo que se hizo en la introducción, sino que es importante tener en cuenta todo lo que encontramos. Si, por ejemplo, encontramos que había unos factores determinantes para nuestro tema de estudio, entonces quizás en la introducción podríamos hablar un poco de esos factores determinantes. Mm, Entonces, ¿para qué sirve esta parte? Es la que contextualiza el problema estudiado y nos permite saber cuáles son los antecedentes de importancia, cuál es el estado actual del problema, cuál es la magnitud a nivel mundial, qué se ha hablado del tema, si por ejemplo de pronto está incluido en los objetivos del desarrollo del milenio o si es un tema que ha venido en creciente importancia por alguna razón. Entonces, por ejemplo, en el caso del coronavirus, ahorita que está pasando, es algo que ocurrió de un momento a otro. Entonces, es necesario de pronto dentro de la introducción decir esto, que fue algo que surgió en determinado momento y que ha ido evolucionando en la historia. Entonces, esta introducción nos va a permitir como contextualizar eso. Y la pregunta clave es, si alguien no sabe nada del tema, ¿qué es lo que necesita saber antes de leer su estudio? Entonces piensen cuáles son los antecedentes importantes que tiene que tener una persona claros para poder entender tanto los resultados como por qué estos resultados son importantes, en dónde, cómo esos resultados van a entrar dentro de la realidad en la que vivimos, como que en qué realidades que van a entrar ellos y cuál sería de pronto el efecto. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de una enfermedad que es muy severa, pues probablemente podamos hablar de cosas como las consecuencias de esa enfermedad. Entonces, eso nos va a ayudar también a entender por qué es importante realizar el estudio. Esto es como una parte donde justificamos realmente cuál es el sentido de hacer lo que hicimos. Entonces, algunas recomendaciones generales, prefiera un texto corto. La introducción no es un texto súper largo, no es una revisión bibliográfica. La idea es que sea lo más corto posible y que no le quite espacio a los resultados y a la discusión. Hay que evitar hablar datos fuera del tema, colocar información del libro o muy básica, por ejemplo, definiciones, qué es la enfermedad, porque la mayoría de veces vamos a publicar en una revista médica o en una revista científica y vamos a asumir que por lo menos la persona que está leyendo el tema sabe qué es el tema. Si está leyendo sobre asma, pues sabe qué es por lo menos el asma y ya entraríamos a hablar específicamente desde lo que nosotros vinimos a tratar respecto a ese tema. También se debe evitar colocar párrafos enteros describiendo estudios de otros autores. Muchas veces una persona va y lee un artículo y se escribe un párrafo completo donde describe el nombre del autor, la metodología de ese estudio, ese tipo de cosas. Eso no es necesario. Realmente lo que nos interesa aquí es cuál es el hallazgo importante que hubo en ese artículo. Mm, y también ocurre mucho que las personas dicen que se han hecho otros estudios, pero no dicen que han encontrado los otros estudios. Entonces dicen de pronto, otros estudios han investigado este tema en particular y ya, eso es todo lo que dicen, pero no dicen cuál es el hallazgo en común o cuáles son las cosas importantes que han hecho esos estudios. Entonces no se debe hacer eso, sino que siempre se debe ir más a, bueno, cuál es la evidencia que existe y no se debe incluir toda la literatura existente porque sería demasiado, pero se debe realizar un buen resumen de lo más importante. Entonces, descartar de por sí, pues digamos, estudios que sean muy pequeños, tratar de mirar los estudios más importantes del tema, citarlos ahí en la introducción, colocar los datos que de pronto nos puedan aportar eh, y realizarlo como un resumen. Entonces, si leímos 5 artículos que tenían una prevalencia de una de determinada enfermedad, no vamos a colocar
un párrafo o una línea para cada artículo de eso, sino que lo que podemos hacer es hacer un resumen donde digamos estudios en diferentes partes del mundo han encontrado una prevalencia entre tanto y tanto. Entonces, de esta manera estamos como sintetizando la información. Y aquí es muy importante que hagamos muy bien nuestras citas, las recomendaciones que utilicemos desde el principio de la escritura, un gestor de bibliografía, que tengamos muy clara cuál es la bibliografía, no lo hagan a mano, de verdad que es una pérdida de tiempo y les puede causar muchos problemas, puede enredar mucho la vida. Entonces, es muy importante que de una vez se vaya realizando las citas de cada cosa que se incluya. Entonces, este es un ejemplo de cómo no hacerlo y cómo sí hacerlo. Entonces, por ejemplo, acá vemos, asma es una de las enfermedades más comunes en niños. Esto es algo que es, digamos que muy conocido. O el asma es una enfermedad en la cual las vías aéreas se obstruyen en respuesta a alérgenos externos. Ambas frases son ciertas, pero son frases muy obvias y muy generales sobre el tema. Entonces, siempre tratar de irse al tema, pero al tema más específicamente. Entonces, por ejemplo, el hongo alternaria ocurre ubicuamente en regiones secas y se cree que es importante en la ocurrencia de exacerbaciones en niños. Entonces, esta sería la primera frase de la introducción y cuando una persona lee esta frase, inmediatamente entiende y sabe de qué se va a tratar todo el artículo, mientras que si leen estas frases van a saber que es sobre asma, pero no van a saber bien cuál es el enfoque que le vamos a dar. Entonces, si pensamos en una persona que está buscando algo específicamente o que quiere leer alguna información más puntual del tema que nosotros estamos tratando, cuando lean estas primeras frases van a quedar como, no va a ser muy claro realmente si les sirve o no les sirve la información. Y respecto a esto, pues también es muy importante que cuando uno empiece un párrafo, siempre coloque como primera idea la idea más importante y la idea que va a desarrollar en todo el párrafo. Entonces, si yo coloco este texto, eso quiere decir que de aquí para abajo voy a seguir desarrollando esta idea sobre el hongo y no me voy a ir a otras cosas. Entonces no debería incluir aquí de pronto información sobre los síntomas del asma, no, porque esta frase estaría diciendo que vamos a tratar un tema distinto. Entonces, ¿cuál es la estructura de una introducción? Lo primero que tenemos que hacer o que escribir es el qué se sabe, luego qué no se sabe y qué se hizo o se hará y por qué. Esas son las tres partes básicas, no necesita más que esto. Entonces, en el que se sabe van los antecedentes, ya vamos a ver la magnitud. En qué no se sabe, entonces ahí planteamos cuál es el vacío en el conocimiento o la justificación para que nosotros hagamos este estudio. Y luego en el que se hizo es un resumen breve del estudio donde ya se incluye pues como que se da un pequeño resumen de qué fue lo que se hizo para que la persona sepa qué esperar con el resto del estudio. Entonces en el que se sabe usualmente se da una introducción general al tema, se incluye la magnitud, los determinantes importantes, si es necesario alguna definición o algún concepto importante, las consecuencias, las historias y los otros datos que puedan ser relevantes para el tema. Y generalmente va de lo general a lo específico, entonces vamos desde lo mundial hasta nuestra ciudad. Vamos desde lo más macro, desde la enfermedad más macro hasta lo más micro de esa enfermedad. Entonces siempre vamos como con este enfoque a ir decantando y que a medida que vayamos avanzando en la introducción se vaya siendo más específico al tema de estudio hasta que al final sea como un embudo donde cae nuestro estudio. Entonces, un ejemplo sería este que se sabe, donde se dice pues que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica fue la cuarta causa de muerte en el mundo y la tercera en Colombia para 2015. Miren que aquí no empezamos definiendo la EPOC, sino diciendo directamente su magnitud. Y luego dice, a pesar de ser una enfermedad severa que impacta de manera importante la calidad de vida, la adherencia al tratamiento es menor que la reportada para otras enfermedades, entre 10 y 40%. Entonces, aquí se plantea claramente un problema y aquí se hace un resumen de los datos
que hay en otros estudios. Obviamente esto tiene que llevar aquí sus referencias. La mala adherencia resulta en mayor ocurrencia de exacerbaciones, mayor uso de servicios de salud, pobre control de los síntomas, empeoramiento de la calidad de vida, mayor mortalidad y en mayores costos en salud. Entonces miren que esto es un resumen de varios artículos que han hecho diferentes estudios al respecto y estamos como sintetizando esa información para justificar nuestro estudio. Luego, entonces, vamos a hablar del qué no se sabe, qué han descrito otros sobre el tema de estudio, cuáles son los antecedentes importantes a nivel mundial, nacional y local, cuáles son las limitaciones o vacíos en el conocimiento que hay y cuáles son las preguntas que necesitan ser resueltas. Entonces aquí es donde vamos a justificar el estudio, a decir por qué este tema en particular debe ser investigado. Es importante siempre que se mencionen otros estudios que sean similares y siempre ir tanto a nivel internacional como a nivel local y tratar de hacer o sea, que sea claro cuál es el estado del tema, porque muchas veces lo que sucede es que los autores toman un solo artículo que de pronto es muy importante en el tema de estudio y lo citan y dicen lo que ese artículo encontró, pero no es claro si realmente eso es generalizable o si es lo que han encontrado todos los artículos o si es algo, es una realidad. Entonces siempre es importante que tengamos muy claro qué es lo que hay y qué es lo que no hay o dónde está el vacío de conocimiento que nosotros vamos a llenar. Mm, Obviamente es mucho más fácil publicar un artículo que tenga resultados nuevos. Si nosotros vamos a publicar lo mismo que han publicado los otros, pues realmente es mucho más difícil que no lo vayan a aceptar. Entonces, en este ejemplo, entonces dice los principales problemas de adherencia en los pacientes con EPOC son la subutilización de medicamentos, la dificultad para tener el consumo de tabaco y el uso inadecuado de inhaladores. La edad del paciente, su nivel de educación en salud, el apoyo social y la severidad de la enfermedad son importantes determinantes de la adherencia. Entonces, miren que aquí ya es muy claro que estamos hablando de adherencia y que estos son como los problemas que se han detectado en otros estudios. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues también para generar comparaciones en nuestro estudio y para sentar un precedente. Ya queda muy claro entonces qué es lo que estamos buscando y por qué, cuáles son también los determinantes de ese problema. Y luego viene la parte de qué se hizo. Entonces, esta es la parte que da la expectativa sobre el estudio. Entonces ya sentamos el problema y ahora vamos a decir, bueno, nosotros hicimos esto y lo que se lea en ese último párrafo va a ser como un abrebocas para todo lo demás. Si nosotros no colocamos ahí un buen resumen, de pronto las personas que están leyendo el artículo van a pensar que no es tan interesante. Entonces, se debe incluir el objetivo general y de pronto si es necesario los específicos y la descripción general del estudio, incluyendo el tipo de estudio o que quede claro dentro de esa descripción. Que no se incluye los resultados, nada de resultados que se hayan encontrado. Entonces, este es un ejemplo. El presente estudio tiene como propósito estimar el posible efecto de la adherencia al tratamiento de la EPOC en la incidencia de eventos adversos. Se realizará una cohorte retrospectiva en pacientes adultos tratados en un hospital de primer nivel de una ciudad de Colombia entre 2017 y 2018. Entonces, miren que ahí está claro la metodología, cuál es el lugar, cuál es la población, cuál es el lugar más específicamente, cuál es el tema de estudio y cuál es el objetivo, que estaría acá, estimar el posible efecto. Entonces, con esto ya es digamos que a las personas ya les queda muy claro qué es lo que van a esperar de ese estudio. Aquí hay otro ejemplo un poco más estructurado, entonces este estudio ellos tomaron un estudio que habían hecho con el IDUNE, donde proponen que en países en vías de desarrollo las mujeres son más pequeñas y existen factores sociodemográficos, ambientales y nutricionales que hacen
que la macrosomía fetal ocurra a partir de los 3.750 gramos. Entonces, este estudio se realizó para comparar la incidencia de complicaciones materno-fetales entre los grupos de neonatos con peso entre 3.750 a 3.999 y mayor a 4.000 gramos en un hospital de tercer nivel de Colombia entre 2017 y 2019. Finalmente, mencionar un poco que existen diferentes maneras de plagiar a los otros autores. No es solamente el hecho de que copiemos literalmente, tampoco, tampoco está bien, por ejemplo, que copiemos literalmente y citemos en comillas a otros autores con ideas completas, sino que la idea es que nosotros desarrollemos nuestra propia idea y para eso es muy importante eso que les decía de que no se peguen de lo que dicen los demás, sino que hagan su propia estructura. Entonces, aquí dejo algunas, cuáles son los tipos de plagiarismo más comunes que existen y cuáles son, digamos que cuál es su gravedad. Entre más cercano a la fuente sea, pues más grave, pero pues hay muchos y es muy común que los cometamos. Este es un ejemplo corto en inglés de una introducción. Lo dejo también acá para que lo vean porque es un ejemplo muy claro de que tiene que ser muy específica la información que se coloca en la introducción. No debemos irnos hacia temas que de pronto no sean relevantes o dar mucha información que no es claro para qué nos va a servir. Y finalmente, la literatura recomendada para escribir artículos científicos son estos dos libros que son bastante cortos y tienen muy buena información muy clara de cómo escribir cada parte del artículo. Muchas gracias por escucharme el día de hoy y espero que esto les sirva para escribir su artículo.